Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Soy María Elvira Arango y aquí estamos como siempre, como todos los domingos, con tres grandes historias. Después de la operación en Venezuela que tiene a Nicolás Maduro y a su esposa en una cárcel en Estados Unidos, han cambiado algunas cosas y para muchos hubo por fin un espacio para la esperanza, como para la familia Tique. Manuel Alejandro intentó cruzar la frontera de Colombia con Venezuela por trabajo, pero lo detuvieron con señalamientos muy delicados. No hay ni rastros de su paradero. Sus familiares están agotados, sus jefes confundidos y preocupados, pero ilusionados de que Alejo clasifique en las liberaciones que ya empezaron, aunque es la hora de que nadie les da razón. Un profesor de aviación muy experimentado murió junto con su alumno cuando su avioneta se estrelló a pocos kilómetros de la pista del aeropuerto de Frontino, en Antioquia, mientras practicaban maniobras de aterrizaje y despegue. Durante varios años se creyó que fue un accidente, pero no. Pruebas técnicas demostrarían un presunto impacto de bala en la aeronave. La avioneta habría sido derribada por error por el Ejército Nacional. Hay carreras de carreras, pero esta es la mayor insensatez de los deportes a motor. El Rally Dakar por el desierto del Sahara es de lejos la carrera más difícil y más peligrosa del mundo. Van 800 competidores, pero pocos llegan a la meta. Obviamente, llegó un colombiano e hizo historia. Empecemos. Manuel Alejandro Tique es uno de los 20 colombianos detenidos en prisiones venezolanas. Lleva 14 meses preso en El Rodeo, una temida cárcel que queda cerca de Caracas. Lo aterrador es que Alejo, como le dicen, está incomunicado, no tiene abogado, nadie sabe nada de su proceso ni de su suerte. Y sobre las acusaciones en su contra, no hay ninguna prueba que la respalde. La nena Arrazo conoció el caso de los Tique, que no pierden la esperanza de recuperar a Alejandro, que pronto, ojalá, regrese sano y salvo. La angustia en las noches no nos deja dormir porque uno nunca sabe cómo está el ser querido de uno. Yo me acuesto en mi cama y digo, ¿será que él tendrá dónde acostarse? ¿Tendrá frío? ¿Tendrá calor? ¿Habrá comido? ¿Qué pensará? Porque es un aislamiento completo. Diana Tique no sabe nada de su hermano Manuel Alejandro. Lleva 16 meses sin saber dónde y cómo está. Desde ese septiembre de 2024, cuando uniformados venezolanos le quitaron el pasaporte, se lo llevaron a un cuarto y desde entonces lo metieron preso. Y solo una vez ha podido oírle la voz. Por tierra cruza el puente internacional que conecta Arauca con el estado de Apure, presenta su pasaporte para salir de Colombia y cuando lo presenta para ingresar a Venezuela, le dicen que van a hacer una entrevista rutinaria. ¿Quién le dice eso? En migración. ¿De Venezuela? Sí, de no Venezuela. No la de Colombia, la de Colombia pasó Colombia, sin problema. Sí, exacto. Okay. Allá se supone que está todavía en Venezuela, preso y acusado de delitos como terrorismo. Manuel Alejandro tiene 33 años, es ingeniero civil y trabaja con una ONG de Dinamarca, que tiene una de sus sedes aquí en Bogotá y se llama Consejo de Andes, que está pendiente de los miles de desplazados, refugiados y migrantes. Manuel Alejandro entró por Arauca y desde entonces no lo volvieron a ver. Y él estaba más bien emocionado de voy a viajar a otro país, voy a ir a conocer a personas con las que solo trabajo generalmente por chat. Me acuerdo que compró gancitos, compró café, compró chocolatinas, muchas cosas para llevar de aquí para allá, para pues invitarles, que conocieran cosas que son muy colombianas. Vive aquí en el barrio Fontibón, donde su hermana y su papá pasan los días pensando lo peor, pero también creyendo que en algún momento va a entrar por esta puerta. Mi hermano es inocente, es un trabajador humanitario, merece estar en su casa. Para este hombre, para Diosdado Cabello, ministro del Interior y de Justicia, y la encarnación misma del régimen, Manuel Alejandro, que estudió en la Universidad Nacional, es un tipo de altísima peligrosidad y por eso, en su opinión, y sin que haya un juicio, merece estar encarcelado, sin poder ver a su familia, sin tener abogado y sin que nadie sepa nada de él. Manuel Alejandro Tique Chávez se esconde detrás de vínculos de ONG, pero este caballero es un reclutador de Paraco. Es lo que dice Diosdado Cabello, pero la familia ni los amigos conocen pruebas, expedientes, acusaciones formales ante un juez o una condena. Hasta el momento solo saben que el flamante ministro dijo esto
ante los medios de comunicación. Por terrorismo, por atentado contra la patria, por cosas de ese estilo, pero no tenemos la certeza de qué es lo que está sucediendo judicialmente, si se ha hecho algo. No han tenido ni siquiera asistencia consular, visitas ni llamadas, tampoco tienen derecho a una defensoría privada. Entonces están violando los derechos básicos de ellos. Manuel Alejandro salió de este apartamento ilusionado rumbo a Venezuela. Iba a hacer unas capacitaciones y ya se regresaba. Andaba en bicicleta para arriba y para abajo y hacía ejercicio todos los días. No tocaba un arma, él ni siquiera prestaba servicio militar en su momento. En su oficina tampoco entienden por qué este hombre de pelo rizado y suelto, que se viste con camisas anchas, flaco, aplicado, lector apasionado y poco fiestero, está preso. Manuel Alejandro es un ingeniero civil, industrial, perdón, dedicado a temas ambientales y después a personas, a ayudar a poblaciones vulnerables. Entonces es una sorpresa para nosotros, para la familia. Además, con una acusación de reclutamiento de paramilitares, no cuadra para nada con el perfil de Manuel Alejandro. Entonces, ¿qué está pasando? Jan Komick es el director del Consejo de Refugiados danés donde trabaja Manuel Alejandro y está tan desconcertado como su hermana Diana. Se lo lleva a la Dirección de Contrainteligencia Militar, a la sede que tienen ellos en Guasdolito. Les hacen pues una entrevista, no sé si sea cierto o no, cómo haya sucedido. Y como él iba con compañeros del trabajo, ¿sí? Que estaban, o sea, vinieron a recogerlo básicamente para cruzar el puente internacional, le comunican que por favor les entreguen sus pertenencias, sus maletas, que él se va a quedar detenido. Y desde ese momento no volvimos a tener información de mi hermano. Hasta el sol de hoy ha habido una sola llamada en estos 17 meses. Se quedan mirando sus fotos de día y de noche. Lloran porque lo extraña. Diana mira por la ventana como una forma de llegar al cielo y de sentir algo de sosiego. Toda mi familia estaba afectada, me acuerdo, Navidad y Año Nuevo, una tristeza absoluta en la cara de todos. No estamos celebrando con ese ánimo de compartir la cena, de abrazarnos, de estar contentos, sino de faltan personas aquí. Diana trabaja en el Instituto Agustín Codazzi. Camina por el parque del conjunto donde vive con su papá y esperando a su hermano. Ella también se siente como detenida. Ya, por favor, devuélvanme a mi hermano que esté aquí, que lo quiero abrazar. Es para volver loco al que sea, sobre todo porque nadie le da un sí o un no. Nadie le dice cómo está por más plantones que haga. Esta pared de la Cancillería es algo así como su muro de lamentos. No, mi hermano fue de los primeros casos, junto con otro muchacho que se llama Arley Danilo, que es un campesino de Boyacá. Manda cartas, pide ayuda, insiste y no se cansa, porque las ganas que tiene de verlo libre es más fuerte que su posibilidad de agotarse. Buscamos ayuda, buscamos gestiones, todo, absolutamente todo. Buscamos de pronto representantes de la Cámara, congresistas o senadores que nos puedan colaborar. Algunos sí nos ayudaron, enviaron comunicaciones, pero lo mismo, ellos envían una comunicación, una solicitud de información a la Cancillería y la Cancillería responde diciendo, hemos hecho estas gestiones sin ninguna respuesta. ¿Y la Embajada de Venezuela acá? No, porque ellos decían que eso es competencia del embajador de Colombia en Venezuela hacer esas indagaciones, o de la Cancillería, porque la embajada de ellos está para atender a los venezolanos, claramente. Da lo mismo a quien llame, a quien le escriba, a quien le pida ayuda. No hay respuesta, no hay salida, no hay solución. Y Manuel Alejandro encerrado porque sí, porque les dio la gana de ponerle el rótulo de terrorista, sin que hubiera pasado por un juicio. Solo lo ha oído una vez y fue en mayo pasado. Recibí la llamada de mi hermano por WhatsApp. Hermoso escuchar su voz, pero muy triste saber la condición. No podía aguantar o retener el llanto, la angustia. ¿Qué te dijo? Primero que me tranquilizara. Tú te pusiste a llorar. Claro, que cómo estaba mi papá, que sí se estaba cuidando, que cómo estaba yo, que si había pasado algo con la familia, que él debiera saber, que él debiera conocer. Porque pues habían pasado 8 meses que él no tenía información de absolutamente nada. Él preocupado un poco por la situación económica familiar. Claramente él tenía responsabilidades que nosotros asumimos y dejó un par de mensajes para amigos, para la familia, diciendo, dígale a esta persona que no puede cumplir con la promesa de, por ejemplo, de ir al gimnasio todos los días con ella. Mensajes así, y uno dice, bonito porque hay una comunicación, pero qué triste que después de esto no sé cuándo lo voy a volver a escuchar, cuándo lo voy a volver a ver, ni tampoco tengo palabras de aliento para decirle, tranquilo que va a salir en tanto tiempo o estamos haciendo esto, porque la incertidumbre es total. ¿Y él te dijo dónde estaba? Antes de colgar la llamada me dijo, China, estoy en el Rodeo 1.
El Rodeo es una estructura penitenciaria de 3 bloques y Manuel Alejandro está en el número 1. Queda fuera de Caracas y son frecuentes las quejas por violaciones y los abusos contra los detenidos. Con Manuel Alejandro estuvo este hombre norteamericano que se llama David Guillón, acusado de espía, ex enfermero y quedó libre el año pasado. Su español es muy escaso y recurre a lo que sabe para contarnos que sí conoció a Manuel Alejandro y que estuvo con él en la misma celda. Yo estuve en la celda 13, él estaba en celda 14. Todos nosotros estábamos separados, entonces ninguna de nosotros supimos qué estaba pasando, pero Se comunicaron en inglés y para ambos fue un alivio. nosotros estuvimos al lado, entonces estamos hablando poco a poco. Él me dijo, ok, no, me llamo Alejo, yo soy de Bogotá y yo estuve aquí por casi 2 semanas en la cárcel. Él estaba compartiendo qué pasó con él. Él estaba entrando a Venezuela para trabajar, tenía otros trabajadores con él también, pero además él tenía papeles para trabajar, tenía muchas pruebas diciendo que no. Yo estoy aquí para hacer trabajo por esa organización. David también le pasó lo mismo. Su detención fue tan inesperada como arbitraria. Fue liberado después de conversaciones con el gobierno de Estados Unidos. En cambio, Manuel Alejandro aún sigue allá, en ese maldito calabozo. Soy solo un turista, soy solo para quedar con mi familia, mis amigos, nada más, ¿no? Ese era su plan, pasear un rato con su novio venezolano y terminó preso sin entender una sola palabra de lo que estaba pasando, así como Manuel Alejandro. ¿Cuánto tiempo estuviste con él, David? Octubre hasta diciembre, hasta el 14 de diciembre. ¿Y siempre estuviste al lado de él en la celda? Estuvimos al lado de nosotros por 4 o 5 días. Después eso, le movieron a mi celda. Estuvimos juntos a 7 de octubre hasta el 14 de diciembre. La última vez que nosotros vimos fue el 14 de diciembre, disturbio. Toda esa locura, ellos están destruyendo todo en la cárcel. Se refiere a este motín carcelario y las condiciones fueron empeorando. No pude ver o hablar con Alejo otra vez, pero cuando ellos estaban trayendo mis cositas, Alejo fue inteligente porque tenemos una bolsa de ajedrez. Cuando ellos estaban trayendo mi cochineta, Alejo se puso la bolsa en la cochineta porque él sabe que necesita algo para jugar. Entonces fue la última despedida, yo puedo decir una despedida final, como así, mira las juguetes de ajedrez. Chao, David, como eso. Acceso a comida, tenían acceso a conversar entre ustedes, a abogado, defensa. Las condiciones fue malo, fue muy bajo de condiciones normal. Fue un edificio muy viejo. La verdad, si todos en un piso pueden saltar la puerta a la misma vez, puede ver todo el edificio. Moverse. La comida era insuficiente y llegaba sin condiciones higiénicas y la atención médica era escasa y bastante básica. Comida es comida básica, arroz, caraotas o frijoles, pollo. Yo soy enfermero, yo fui un enfermero por casi 6 años. Y con mí, todo lo que yo conozco, ellos fueron idiotas. Porque muchos de los médicos no fueron médicos reales. No fueron médicos reales, porque hay muchas veces que yo tenía que enseñarle algo o decirle algo o no. Tú sabías más que los médicos. Tú tenías más conocimiento que los médicos que les llevaban. Además, muchos de sus médicos fueron médicos falsos de Cuba. Sin médico, con poca comida y sin defensa legal para algunos, fue agobiante y hasta llegaron a situaciones extremas. Que hubo 2 o 3 personas que intentaron suicidarse cerca donde sí. Fueron hombres de Yemen, hombres de Arabic. Ajá, Arabia. Alejo sigue en rodeo, pero no hay forma de saberlo. Con su bolsita de ajedrez con ganas de que haya una jugada maestra, un jaque mate que le permita salir de semejante encierro y regrese a Colombia, a su casa en Fontibón, al occidente de Bogotá. Que Colombia ha dado tanto apoyo a todas las personas venezolanas, a tantas comunidades que uno siente porque no nos apoyan igual. Siento que nos han abandonado un poco porque no hay respuestas después de 1 año.
más que las preguntas o las consultas que ha hecho la Cancillería, no tienen respuesta. Nos sentimos abandonados, esa es como la palabra. Abandono y soledad. El 24 de octubre del año pasado, Diana tuvo un rayito de esperanza, sintió un breve respiro cuando fueron liberados 17 colombianos que estaban también presos en Venezuela. Lamentablemente, su hermano no estaba en la lista. Queremos que este año haya mejores noticias. Eso espero, que sea pronto, que ya Ya está bueno. está bueno. El amor de Diana es capaz de resistir cualquier régimen. Manda cartas y prende velas porque sus ganas no tienen fecha de vencimiento. Lo extraño mucho. No hay viento, ni marea, ni negativas oficiales que la derroten. Aunque sea ella sola, seguirá moviendo el cielo y la tierra para que su hermano regrese a la libertad. En eso creemos y acá lo estamos esperando. Según Foro Penal, se han liberado 100 presos políticos, según el chavismo, 400. Pero es urgente que fluya la comunicación entre las autoridades de ambos países para que se abran las celdas de los colombianos detenidos injustamente en Venezuela o que por lo menos tengan derecho a la defensa. No se vayan después de comerciales. Una avioneta con 2 ocupantes que estaba en clase de aviación se desplomó a tierra. ¿Sería una equivocación o un error militar? Se los contaré después de comerciales. Ya nos vemos. En diciembre del 2018, un ultraliviano se accidentó muy cerca de la pista del aeropuerto de Frontino, en Antioquia. Los 2 tripulantes murieron. Un profesor y su alumno que estaban en plena clase aprendiendo a despegar y aterrizar. El caso dio un giro de 180 grados por un fallo judicial que señaló que no se trató de un accidente, sino de un error militar. Eduardo Contreras voló al lugar donde ocurrió todo y reconstruyó el viaje fatal. Uno se hace muchas preguntas y me daba mucho pesar, porque yo decía, qué pesar, ellos en clase jamás se imaginaron, y me imagino que los tomó por sorpresa y no se dieron cuenta de qué pasó. Y cuántas cosas habrán pasado por su mente en medio de todo ese dolor de dejar esa familia, de qué pasó aquí y no darse cuenta de que realmente estaban muriendo. Gustavo Hernán Roldán acababa de cumplir 43 años. Era, según su esposa Olga Soto, un padre ejemplar de 2 niños de 4 y 8 años, con un sueño que traía desde la infancia: aprender a volar. Realmente desde joven quiso estudiar aviación. Digamos que en su época de juventud pues no tuvo los recursos para hacerlo porque era una carrera costosa. Y él empezó con el cuento que quería estudiar aviación. Estábamos celebrando mi cumpleaños en Punta Cana. Allá hicimos el tour y me dijo, definitivamente esto es lo que yo quiero. Yo le dije, bueno, consígase el mejor profesor. ¿Qué año era? 2018. Gustavo era un hombre hecho a pulso que estudió sistemas en Medellín y se fue a probar suerte en Estados Unidos. Trabajó allí varios años, en Boston, como mesero, lavando platos y en otros oficios. Ahorró y al regresar a Colombia conoció a Olga. Montaron un negocio juntos y formaron una familia. Yo tenía 20 años y él tenía 29 y nos presentó un amigo en común. Y realmente desde esa noche pues ya intercambiamos contactos y ya no nos volvimos a separar. Habla un poquito de él. Él empezó a trabajar desde muy joven, siempre pensando en un negocio, qué hacer. Y finalmente ya cuando nosotros empezamos como pareja, montamos una empresa de transporte y luego paralelamente nos fuimos metiendo en el campo y compramos una finca que se sembró en cítricos y se metió en el café porque él decía que su jubilación iba a ser en el campo. Le gustaba mucho el campo. Así estaban, con una vida partida entre su negocio y los hijos, cuando Gustavo empezó por fin sus clases de aviación. Fuimos a averiguar en el aeropuerto, otro amigo le recomendó el profesor, averiguó y me dijo, no, ya tengo el profesor, es el papá de los pollitos. ¿Cómo se llamaba el profe? Juan Camilo Villegas, un profesor muy experimentado que daba clases particulares. Villegas era un reconocido profesor de aviación que dictaba clases desde 2006. La aeronave también tenía logos de la patrulla aérea, que presta servicios médicos en zonas apartadas del país. Olga se montó a la avioneta ese día. Supongo que uno cuando va a tomar unas clases de aviación, pues a uno le da cierto temor, ¿no? Que la avioneta tenía mandos al lado y lado, porque yo le decía, donde tú no sepas, entonces
se estrellan. Entonces me dijo, no, tranquila, lo que pasa es que es como un carro de conducción y a cada lado hay un mando. Me monté en la avioneta, el profesor, pues un señor adorado, muy querido. El otro sueño de Gustavo, además de aprender a volar, era tener un ultraliviano. ¿Estos son los únicos recuerdos que tienes? Sí, y me decía, cuando ya me den la licencia te invito a almorzar a Cartagena. Yo le decía, qué susto, pero yo me monto. El curso tenía 50 horas de vuelo y lo certificaría como piloto de ultraliviano. Gustavo llevaba 30. Conoció muchos lugares de Antioquia a bordo de la avioneta, en medio de las clases. ¿Qué es lo que más extrañas de él? Su compañía. ¿Cómo llegaba él? ¿Cada cuánto tomaba las clases? Realmente siempre llegaba feliz, me las tomaba una vez a la semana. Él cuadraba con el profe, mañana iba y volaba, pues 2 horitas, 3 horitas. Le gustaba mucho porque iban a diferentes lugares. A menudo, el profesor Juan Camilo pasaba con él sobre su apartamento, donde Olga agitaba un pañuelo en su mano al verlos pasar antes de aterrizar en Medellín. Sí, cuando él ya iba llegando me decía, sal al balcón. Entonces salíamos y con un trapo le hacíamos así, él pasaba por el frente y lo podíamos ver. Y después bajaba ahí al aeropuerto a Ya llegaba al aterrizaba. aeropuerto, ya Venía para terminaba acá. la clase. Ese 12 de diciembre de 2018, todo parecía normal, una clase más que acercaba a Gustavo a su sueño. Fue un impacto súper grande porque Gustavo salió a las 8:30, 9 de la mañana de la casa y nunca me imaginé que no iba a volver, que ese iba a ser el último día que lo iba a ver. Fue un momento y fueron unos años muy difíciles porque realmente es volver a empezar y más con 2 niños pequeños. Ellos tenían 4 y 8 años. Despegaron de Medellín y volaron a Frontino, Antioquia. El objetivo de la clase era practicar maniobras de aterrizaje. Habían realizado 2 sobrepasos en la pista cuando a las 12:15 de la tarde la aeronave perdió el control y giró abruptamente hacia la izquierda. La avioneta, de matrícula HJ-111, se estrelló a 130 metros de la pista del aeropuerto. Me entra llamada del aeropuerto avisándome que Gustavo y el profesor habían tenido un accidente y ambos habían fallecido. Yo iba con los niños en el carro, estaba en altavoz. En ese momento se pusieron a llorar, mi papá murió. Entonces yo les dije, no, todavía no sé, espérenme que yo voy a ir a averiguar. Yo voy y los dejo en el apartamento y me dirijo a la casa de la hermana de Gustavo, Sí. que a ellos ya les habían informado también. Y pues allá ya me contaron todo. Gustavo Roldán tenía 43 años y su profesor Juan Camilo Villegas, 59. La noticia acaparó titulares en la prensa nacional. La pista del aeropuerto está muy cerca de un complejo militar. Por eso la 4ª Brigada emitió un comunicado que reportó los 2 muertos y señaló que tropas del Batallón de Infantería número 32 aseguraron el lugar de los hechos para que la Aeronáutica Civil procediera a realizar las investigaciones pertinentes sobre el siniestro. ¿Qué pasó después de eso? Bueno, realmente cuando pasa todo, pues la pregunta es ¿qué pasó? No le cae a uno en la cabeza. Y siempre queda uno como con ese sinsabor porque se murió. Al pasar del tiempo, aproximadamente 1 año y medio, fue que nos dimos cuenta que no había sido un accidente. Según el informe preliminar de la Aeronáutica Civil, el ultraliviano presentó una falla de la planta motriz. La tripulación dirigió la aeronave hacia el lado izquierdo, precipitándose a tierra e impactando unos árboles hasta que se detuvo. A Olga y a sus hijos, la vida les cambió por completo. Ser padre y madre a la vez y la cabeza del hogar ha sido muy difícil. Me hace falta y me hace más falta cuando veo a mis hijos que lo extrañan tanto. Cuando veo mi hijo adolescente que me dice, mami, es que hay temas que yo no puedo hablar contigo, necesito al papá. Y cuando Moisés, que era el más apegado a él, me dice, ¿por qué se tenía que morir si yo lo necesito? Y llora con mucha frecuencia. Entonces, yo pienso que esos momentos uno dice, ¿por qué? Por el error de otras personas, nos teníamos que quedar sin su presencia. Pero un fallo judicial de mediados de 2025 dio un giro a este caso y declaró que no se trató de un accidente, sino de un homicidio. El Juzgado Noveno Administrativo de Medellín declaró culpable al Ejército Nacional de lo ocurrido en la pista de Frontino. Michel Pineda es el abogado de las familias del piloto Juan Camilo Villegas y de Gustavo Roldán, su alumno.
¿Cuál fue el fallo en el caso del piloto Juan Camilo Villegas? Sí, se establece con total certeza la responsabilidad del Estado por la caída al ser impactada por las balas del Ejército Nacional. Le empiezan a disparar. Y él vuelve a ganar altura y gira a la izquierda. Pero ya en ese momento ya estaba muerto. Él alcanza a hacer esto y muere. Esa es la realidad. Todo empezó alrededor de 1 año y medio después de la tragedia, cuando ambas familias recibieron información que les hizo dudar de lo que había sucedido antes y después del accidente. ¿Y cómo se dieron cuenta de eso? Yo hablé en algún momento con la esposa del profe. Tengo entendido que le llegó información y en la avioneta habían algunos disparos de fusil. Buscamos expertos en accidentes aéreos acreditados internacionalmente, ingenieros de gases, mecánicos expertos en motores Rotax, que era el que tenía la aeronave, y una serie de peritos que nos servían para establecer qué es lo que había pasado. ¿Y qué dijeron esos expertos? ¿Por qué se sabe que el avión venía funcionando bien y no se apagó en el aire simplemente? Y se cayó por esa razón. Y era simplemente porque o no tenía gasolina o cualquier situación. Pues porque al caer a tierra seguía funcionando el motor y por lo tanto tragaba el polvo y la tierra del impacto. Entonces quedó colmatado de ese material. Otro de los peritos, un experto en balística del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI de la Fiscalía, mostró la presencia de plomo y orificios de bala en la aeronave, aunque en la necropsia no se encontraron disparos en las víctimas. Hay una prueba específica de balística que realizan los expertos del CTI. En esa prueba se logra establecer un orificio de entrada y de salida que coinciden con el mismo proyectil. Es una prueba científica, es un hecho probado. Sí, sí. Entonces, al constatarse que sí fue impactada, con base en el dictamen pericial del experto en balística del CTI, se establece sin lugar a dudas que la nave fue atacada. Solicitamos una entrevista con el Ejército Nacional para hablar de este caso, pero no nos la concedieron. Viajé con Olga a Frontino. 7 años después de lo ocurrido, la pista está abandonada, pero es fácil encontrar personas que recuerden lo ocurrido allí en 2018. Después a los días dicen que fue el ejército que le disparó desde esos filos. En 2017, unos meses antes de la tragedia de esta aeronave de enseñanza, una avioneta cargada con 500 kilos de cocaína cayó muy cerca de aquí, luego de despegar de esta pista. Para Olga, en la búsqueda incansable de respuestas para la supuesta acción del ejército, en la que terminó muerto su esposo, esa podría ser la razón de los disparos y la presunta confusión. Cayó acá donde se ve esa piedra oculta al frente. Ahí fue. Es que yo creo que finalmente, según lo que nosotros estuvimos averiguando, pues el abogado del investigador, es que ellos se hicieron en ese morrito. Ellos lo que hacían era que aterrizaban, tocaban pista y volvían nuevamente a despegar. Y eso lo hicieron, lo alcanzaron a hacer 3 veces. Cuando ya iban a aterrizar la tercera vez. Y ya hacer la cuarta, iniciar la cuarta, es el momento, según eso, impactan y la avioneta hace un giro brusco, en la cual se precipita a tierra. En el expediente también aparece el testimonio de un hombre que pasaba por allí ese día regresando del trabajo. Su nombre es Juan Guillermo Rodríguez. Su declaración dice textualmente: ella, la avioneta entró y volvió a alzar vuelo y se fue. Cuando estábamos ahí parados, el ejército se alistó de la base. Como es muy cerca de la pista, los vimos coger chalecos y cosas y arrancaron. Cuando sentimos fue los disparos de fusil. Yo conozco el sonido porque estuve en el ejército. Era puro disparo de fusil. Cuando vimos que la avioneta se alzó de la pista y seguían dándole y dándole rafagazos de disparos. Cuando la avioneta alzó y se la dio para un lado y cayó en la vereda Las Azules. Con esas pruebas y testimonios, las 2 familias presentaron denuncias contra el Estado por lo sucedido en Frontino. La paradoja es que a 2 jueces que se le presentan los mismos hechos y los mismos elementos probatorios, termina uno estableciendo claramente la responsabilidad contra el Ejército Nacional y el otro lo absuelve.
El juzgado 24 administrativo de Medellín, que llevó la demanda de la familia de Gustavo y Olga, absolvió al Ejército Nacional por lo ocurrido en Frontino. De otro lado, el juzgado noveno, que llevaba el caso del piloto Juan Camilo Villegas y su familia, lo declaró culpable. Con las mismas pruebas. Con las mismas pruebas, porque para uno sí es culpable y para otro no. Entonces realmente la justicia depende de la persona que tenga el caso. Cuando me dieron el fallo, que había sido negativo, fue muy desalentador, porque teníamos todas las pruebas. Es el dolor de ver cómo manipulan la información y callan todo. Por eso inmediatamente apelamos, y con la fe y la esperanza de que en algún momento se iba a saber la verdad. Hay muchas preguntas para las que las familias de las víctimas quizá nunca encuentren respuesta. Por lo pronto, ambos fallos fueron apelados, uno por el Ejército Nacional y el otro por Olga Soto y su familia. ¿Qué sucedió en Frontino ese 12 de diciembre de 2018? Ahora el caso está en manos del Tribunal Administrativo de Antioquia. La defensa de las víctimas presentó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Accidente o error militar. La justicia nacional e internacional tienen la última palabra. No se vayan, el gran insensato que terminó el Rally de Dakar, la carrera más peligrosa del mundo. Nos espero. Francisco Álvarez es un deportista extremo que se ha ganado casi todo lo que se puede ganar montado en una moto. Pero lo mejor no es solo la locura de la competencia en el desierto del Sahara, las imágenes como de otro mundo o la adrenalina que se siente. Héctor Córdoba atendió la lección de un campeón. No hay grandeza sin mucho sacrificio. Acá todos estamos locos o todos nos falta un tornillo, todos somos una mano de retardados porque no entiendo por qué uno estaría acá pagando y haciendo lo que uno está haciendo. O sea, es en contra de lo que la razón le dice. ¿Y lo volvería a hacer? Sí. Sin dudarlo lo volvería a hacer. No lo piensa dos veces. Francisco, o Pacho Álvarez, como le dicen sus amigos, corrió el Rally Dakar en 2025, la carrera más difícil y peligrosa del mundo. Una prueba extrema que atraviesa el desierto del Sahara a velocidades que superan los 160 kilómetros por hora, cruzando montañas de arena y temperaturas que pueden superar los 45 grados centígrados. Esto es el Dakar. No estoy en la primera noche y ya estoy en una tormenta de arena. Lo hizo subido a una poderosa motocicleta de 450 centímetros cúbicos, desafiando el calor, el cansancio y el peligro. Un sueño que cargaba desde niño, desde el día en que su papá le regaló su primera moto. Mi papá siempre ha sido como aficionado a los deportes extremos, corrió en lanchas de aguas quietas durante mucho tiempo y en eso pues conoció la moto y le encantó la moto y bueno, cuando nació mi hermano le di una moto, mi hermano mayor, y como que no le gustó mucho. Y cuando nací yo sí me monté en una moto desde los 4 años y yo sí le cogí el hilo. Con apenas 4 años, cuando la mayoría de los niños están aprendiendo a montar en bicicleta, Francisco ya competía en categorías infantiles de motocross. A los 15, conoció el enduro, una disciplina del motociclismo donde se atraviesan montañas, ríos y trochas imposibles. Todo subido en una moto. ¿Soñaba con ser un piloto profesional? ¿Ese era el sueño de niño? Sí, definitivamente sí. Yo toda mi vida me la soñé siendo un piloto profesional. En un país como Colombia era un sueño bastante descabellado y un poco medio ridículo. Pero precisamente yo creo que también era parte de que a uno le dijera a todo el mundo como no, eso no es posible, no, por ahí no es. Lo ven a uno también como si fuera uno el niño perdido, pues como no, que es que, pero las motos en verdad, trabaje. Espere que es que esto también es un trabajo. Francisco estudió publicidad y hasta aprendió a volar aviones, pero su verdadera pasión siempre estuvo montado en una moto, dando gas a todo lo que daba, saltando obstáculos y esquivando palos, ramas y piedras, cruzando ríos con el agua hasta el cuello. Llegar a ser el mejor piloto de enduro del país le costó sangre, sudor y lágrimas. Sobre todo lágrimas. Todo el mundo quiere las cosas ya, como si estuviera buscando en Google. Y en un proceso, como todo en la vida, pero los procesos de los deportistas son muy largos
y muy tediosos. O sea, Usted tiene que me compro levantarse. una moto y voy, corro un Dakar y eso es lo que quiero. No puede, le toca entrenar, le toca dedicarle horas y horas de su día a repetir y a repetir y a repetir hasta que se vuelva medianamente bueno. Y después le toca ir y clasificar al Dakar, porque si no, no lo dejan correr. Entonces le toca seguir entrenando, le toca correr una carrera, le toca correr otra carrera, después le toca correr otra carrera y puede que le digan que no. Y es que el camino para llegar al Dakar no es una autopista en línea recta, es más bien una trocha empinada, un camino de herradura lleno de sacrificios y muchas horas de entrenamiento. Ya cuando estoy grande y digo, listo, hoy quiero ir al Dakar, quiero ir a correr un mundial de rally para ir a poder clasificar al Dakar. Estoy intentando manejar una moto a 150 kilómetros por hora en una destapada, en arena, durante 8, 9, 10, 12 horas. Pues, ¿qué tengo que hacer? Entrenar, ¿cierto? Entonces, párese a las 5 de la mañana, vaya y monte en bicicleta, llueva, relampaguee, haga lo que sea. Pase lo que pase, no importa. Usted tiene un plan y lo tiene que cumplir. Y repita, y coma mierda. El proceso es eso, es usted comérsela toda para llegar a algún lado. Y cuando usted llega, no es como que usted llegue y porque se la comió toda se lo merece y toma tu premio. No, nada. Ahora síguesela comiendo porque depende de usted 100% que lo saque adelante. Francisco nació en Bogotá, tiene 35 años y está acostumbrado a comer pantano. Es campeón nacional y latinoamericano de enduro. Y aunque ponía a comer polvo a cualquiera que lo retara en una carrera, su sueño seguía siendo el mismo, ese que lo perseguía desde niño como una obsesión. Toda la vida soñé con correr el Dakar, como que era una disciplina que yo siempre tuve muy metido en mi cabeza. Y si a usted le gusta el off-road y las motos, el Dakar es como es como el Everest, o sea, es lo más que usted pueda hacer y es el sueño de todo motociclista. No sé por qué, porque no debería ser un sueño, pero... Lo dice riéndose, pero como si estuviera destinado a correr el Dakar, logró un cupo en el 2023, cuando ganó el Rally Sonora, una carrera que se hace en México para que pilotos de todo el mundo se midan el aceite. Me conseguí 2, 3 patrocinios, dije vamos a correr en Rally Sonora. Fui, corrí, me metí en una categoría que se llama Road to Dakar, que le dan a usted la inscripción para correr el Dakar y el cupo directo. O sea, ya no tiene que correr usted 3 mundiales y hacer como un sistema de puntos y mandar su hoja de vida al Dakar a ver si lo aceptan, porque eso depende de ellos, 100%. Sino si usted se gana esa categoría, le pagan 20.000 euros de la inscripción, ellos, y lo aceptan de una. ¿Y usted se fue a ganarse eso? El primer día vi que tenía un ritmo bueno, que podría estar dentro de los primeros, quedé cuarto. Y durante toda la carrera fui apretando más y más y más y más y más y el último día, en la última etapa, gané la categoría. Se me adelantaron los planes porque mi plan era correr el Dakar cuando yo tuviera la plata para ir. Pero acá pues ya dije, nada, es la oportunidad que tengo, es una oportunidad en la vida, no la voy a desperdiciar. Francisco Álvarez Nino. Pero correr el Dakar no es solo cuestión de talento, es también una cuestión de plata, mucha plata. Entre la inscripción, la moto, el equipo y la logística, un piloto puede necesitar entre $100.000 y $150.000 para competir, unos 400 millones de pesos. Francisco tocó puertas, buscó patrocinadores, armó presentaciones y poco a poco empezó a vender esa idea descabellada, casi imposible, de ir a correr el Dakar. Pues esto es precisamente donde yo trabajo y acá también tengo mi taller de motos, acá tengo otras cosas con carros, todo muy alrededor de los motores. ¿Usted sabía en lo que se estaba metiendo? Sí, yo sabía en lo que me estaba metiendo. O sea, no, yo no sabía en lo que me estaba metiendo, pero sí. Pero usted como que se intenta hacerse la idea, ¿sí me entiende? Igual lo que le digo, uno lo ve tan romántico, es que es mi sueño, es que yo literal nací para esto, es que yo he entrenado toda mi vida, y ya cuando está allá dice uno, wow, ok, esto no es solamente la televisión, esto es la carrera más difícil del mundo, también para cualquiera que vaya a correr. El Rally Dakar es tan famoso que así a uno le gusten o no los deportes a motor, alguna vez ha escuchado de esa carrera. Nació por allá en el 79, cuando el piloto francés Thierry Sabine se perdió en el desierto del Sahara y se le metió en la cabeza la idea de crear la carrera más insensata del mundo, meter carros, motos y hasta camiones en el desierto para que experimentaran lo que es sobrevivir en el terreno más brutal posible.
Cada año se corren unos 9.000 kilómetros, algo así como ir desde Bogotá hasta Madrid, España, subido en una moto durante 15 días. Y es una carrera tan peligrosa que desde su primera edición, más de 70 personas han muerto en la ruta, incluido su creador. ¿Por qué el Dakar es tan importante? ¿Por qué es la carrera más importante, más difícil y más peligrosa del mundo? Es la carrera más difícil, más peligrosa y más larga del off-road. O sea, no de pavimento, sino de todo lo que nos va a pavimento. Tiene un nombre gigante, es básicamente como la Fórmula 1 pues, del mundo del off-road, es como correr, es como ir a un mundial de la FIFA, por eso yo lo comparo mucho con subir el Everest para cualquier persona, es que es así, usted lo botan en la mitad del desierto a hacer una cantidad de kilómetros diarios que son absurdos, pero absurdos es absurdos. A ver, la etapa más larga fue de 962 kilómetros. Pero Es como ir de aquí a Cartagena, de Bogotá a Cartagena. Exacto. Pero la etapa más corta, tampoco es que uno diga, no, es que fueron 100. No, la etapa más corta fueron 652 kilómetros. Junto a Francisco, salieron otros 135 pilotos que recorrieron esos 600 o 900 kilómetros diarios a una velocidad promedio de 160 kilómetros por hora, el doble de lo permitido en cualquier carretera colombiana, pero sobre dunas de arena que parecen olas gigantes. Bueno, ya estoy en el kilómetro 243 y bueno, vamos bien, ha sido una etapa difícil de navegar, muy difícil de navegar y me quedan otros 180 kilómetros para hacer. Yo digo una cosa en el Dakar y es el que va de primero va intentando sobrevivir y el que va de último va intentando sobrevivir. La única diferencia entre el primero y el último y todos los que estamos corriendo es que todos tenemos un ritmo diferente. Entonces todos estamos intentando sobrevivir al ritmo de cada uno. Se ve una duna igual de grande a un edificio de 8 pisos y se entierra en la mitad. Va para abajo y vuelva e intente. Los pilotos tienen que saber de navegación, de mecánica, de primeros auxilios y de resistencia extrema. La mayor parte del tiempo están solos en el desierto, guiándose con el GPS que llevan en la moto para no perderse entre las dunas. Cada tanto se asoma un helicóptero para capturar las imágenes de los líderes, mientras el resto lucha contra el terreno y el cansancio. Al final de cada etapa llegan reventados, caen como una piedra en camas improvisadas que casi siempre están dentro de carpas o camiones. Se alimentan con geles, barras energéticas y mucha agua para recuperar la fuerza. Pero el descanso dura poco. Al otro día se levantan muy temprano para seguir la carrera. Las jornadas comienzan antes del amanecer. A las 5 de la mañana ya están alistando el equipo y haciendo los últimos ajustes en la moto. A esa hora la temperatura en el desierto puede bajar hasta los 2 o 3 grados bajo cero y alcanzar unos infernales 48 grados en la tarde. Uno no se levanta, me imagino, pues a decir, no, y voy a salir y de pronto me mato. Uno no se levanta pensando en eso, pero se siente un poco el peligro, sí, tanta 100%. Cosa ahí, 100%. la muerte ahí encima. 100% porque usted está haciendo cosas pues que son muy extremas. Hay momentos que usted está yendo demasiado rápido en lugares que no son hechos para usted estar yendo rápido. Hay cosas que son demasiado técnicas, hay momentos que usted también está demasiado cansado y cuando usted está demasiado cansado también pues comete errores. Y un error en el Dakar, por más pequeño que parezca, puede costar la vida. Y en esos 15 días, en ese tiempo que estuvo en el Dakar, hubo de pronto un momento en el que usted dijo, uy no, yo no aguanto más, la verdad que no doy más. Sí, obviamente hubo momentos muy duros, me partí un dedo el tercer día y partí el timón también en una etapa, entonces iba con el timón partido, con el dedo partido, con una cantidad de cosas y yo decía, pero ¿qué es esta porquería? Al otro día se levantaba y hágale. No, ni siquiera al otro día, porque lo que me pasó eso fueron los primeros 100 kilómetros de una etapa de 510. Entonces, como en el kilómetro 200 y pico, fue que otra vez hice clic y ya, vamos a correr otra vez. Pero fueron 200 kilómetros de una pelea interna de decir, no quiero más esto, estoy sufriendo a dos manos y ¿por qué carajos? El 17 de enero del 2025, Francisco cruzó la línea de meta con las manos destrozadas, el cuerpo adolorido y una sonrisa que no le cabía en la cara. Logró quedar en el puesto 50 y ser uno de los mejores motociclistas novatos. ¿Qué pasa en la cabeza de Francisco cuando ya dice, ya,
check. Una satisfacción y una felicidad de haberlo podido lograr, ¿no? O sea, de haber dicho, bueno, ya, lo logré, ¿sí? Lo logré y lo logré por mí. Yo estoy muy agradecido con mucha gente que estuvo alrededor mío y no lo hubiera logrado, sí, mi familia, sin las marcas que me apoyaron, sin no sé qué, pero al fin y al cabo, en este tipo de deportes, la última parte siempre depende de usted, solo de usted. A Francisco Álvarez se le nota la pasión y las ganas con las que se sube a su moto. Y nos enseña que en la vida no hay atajos ni caminos fáciles, porque después de sobrevivir al Rally Dakar, sabe que los sueños se logran con sacrificio, trabajo y mucha disciplina. Como Francisco no para, está entrenando para correr el Enduro del verano, la carrera de playa más grande del mundo que se realiza en Argentina. Buena suerte. Si quiere volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook, en nuestro canal de YouTube y ahora también las puede ver todas en Ditu. Descargue la aplicación y repítalas cuando quiera. Esperen Séptimo Día, relaciones que iniciaron en redes sociales y que terminaron convirtiéndose en una pesadilla. No se lo pierdan. Nosotros nos vemos como siempre. Los espero el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches. Que descansen.